Entre las selvas más densas de Mesoamérica se esconden ruinas que pertenecieron a una civilización capaz de predecir eclipses con siglos de antelación. Hace más de 3000 años, en lo que hoy es México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, los mayas levantaron ciudades que parecían desafiar a la naturaleza y al tiempo. Durante más de 2 milenios dominaron la arquitectura, estudiaron los cielos y crearon un calendario tan preciso que aún desconcierta a los científicos. Pero un día, como si algo o alguien hubiera dado la orden, todo se detuvo. La jungla se tragó sus templos, las plazas quedaron vacías y la gente desapareció. ¿Por qué? ¿Fue un enemigo, un desastre o algo que aún se oculta bajo esas raíces centenarias? Hoy vamos a seguir sus huellas para entender su auge, su caída y lo que todavía nos susurra la selva. Pero antes, recuerda dejar tu like y suscribirte si te gusta la historia antigua. Eso ayuda a seguir creando contenido gratuito. Ahora sí, viajemos atrás en el tiempo, miles de años antes del colapso, cuando pequeños grupos de cazadores y recolectores comenzaron a establecerse en las fértiles tierras mesoamericanas. Allí encontraron un grano que cambiaría su destino, el maíz. No era solo alimento, era identidad. En sus leyendas, los dioses moldearon a la humanidad a partir de ese grano sagrado, y cultivarlo se convirtió en un acto divino que conectaba la tierra con el cosmos. Hacia el 2000 a.C., abandonaron la vida nómada y formaron aldeas permanentes. Con el tiempo, esos pueblos se transformaron en centros ceremoniales, donde los líderes espirituales realizaban rituales para honrar a los dioses. Pero no eran simples aldeas, eran laboratorios astronómicos. Cada edificio estaba calculado para alinearse con el sol y las estrellas, como si la propia ciudad fuera un mapa del cielo. La selva era más que un entorno, era un oráculo. Sus cuevas eran portales al inframundo, sus cenotes, manantiales sagrados. Ese paisaje moldeó su arquitectura, su religión y su forma de ver el universo. Entre el 1000 y el 400 a.C., los mayas comenzaron a consolidar su poder. Sus vecinos olmecas les transmitieron conocimientos sobre arquitectura, escritura y organización política. Fue entonces cuando surgieron las primeras grandes ciudades, como Nacbé y El Mirador, en la cuenca del Petén. En ellas se alzaban templos como la Danta, una estructura tan gigantesca que, en volumen, supera a las pirámides de Egipto. El ascenso de las grandes ciudades mayas no fue cuestión de suerte. Detrás de su crecimiento se encontraba una sociedad altamente estructurada, dirigida por una élite compuesta por reyes y sacerdotes que concentraban todo el poder. Desde sus fastuosos palacios, estos líderes administraban la economía, supervisaban imponentes obras arquitectónicas y organizaban elaboradas ceremonias religiosas para garantizar la bendición de los dioses. El comercio fue uno de los motores que impulsó esta expansión. Amplias redes de intercambio unían a las ciudades mayas con otros centros de poder mesoamericanos, como Teotihuacán y Monte Albán. A través de estos caminos circulaban valiosos bienes como jade, obsidiana, plumas de quetzal y cacao, alimentando no solo la prosperidad económica, sino también un intercambio cultural y espiritual que enriquecía a toda la región. Hacia el año 250 después de Cristo, los mayas habían dejado de ser una cultura en formación. Se habían convertido en una civilización en pleno auge, con urbes cada vez más sofisticadas, un sistema de escritura jeroglífica en constante desarrollo y un conocimiento astronómico tan avanzado que les permitía anticipar eclipses y medir el tiempo con asombrosa precisión. Pero su momento de mayor esplendor estaba por comenzar. Con la llegada del período clásico iniciaron más de 6 siglos de una grandeza sin igual. En medio de la espesa selva surgieron ciudades majestuosas. Reinos rivales luchaban por imponerse, y su dominio sobre la astronomía, las matemáticas y la escritura los colocó entre las culturas más notables de la antigüedad. El mundo maya estaba formado por múltiples ciudades-estado, cada una regida por una poderosa dinastía real. Entre ellas, Tikal, Calakmul, Copán, Palenque y Caracol brillaban como centros de autoridad e influencia, tejiendo alianzas o enfrentándose en conflictos que definían el destino de la región. Tikal, con sus altísimos templos emergiendo por encima de la selva, se erigía como el corazón palpitante de esta civilización. Su templo 4, que superaba los 70 metros, no solo era una proeza arquitectónica, sino también un símbolo del poder de sus gobernantes. Desde su cima, los sacerdotes estudiaban el cielo para descifrar el lenguaje de los astros, mientras los reyes conducían rituales que aseguraban la estabilidad del reino. La grandeza maya no se limitó a la guerra o la política. Sus constructores fueron visionarios de la arquitectura, diseñando sus ciudades
con una precisión matemática extraordinaria. Levantaron templos, palacios y pirámides cuidadosamente alineados con los ciclos del Sol y la Luna. En Tikal, estos edificios no solo servían como centros religiosos, sino que también funcionaban como avanzados observatorios capaces de calcular el paso del tiempo y predecir eclipses con exactitud milimétrica. Entre los mayores avances de la civilización maya destaca su asombrosa forma de medir el tiempo. Sus calendarios no eran simples herramientas para anotar fechas, representaban un sofisticado sistema basado en siglos de observación del cielo, reflejando un dominio impresionante de la astronomía y las matemáticas. Gracias a ellos, podían organizar las cosechas, prever fenómenos astronómicos, establecer festividades religiosas y regular la vida social con una precisión que asombra incluso hoy. A diferencia de los sistemas occidentales, los mayas empleaban varios calendarios de manera simultánea. Uno de los más importantes era la cuenta larga, utilizada para registrar extensos periodos históricos y dejar constancia de eventos políticos, religiosos o naturales. Este calendario fue el que, en tiempos modernos, provocó un gran revuelo cuando algunos interpretaron erróneamente que su finalización en 2012 significaba el fin del mundo. En realidad, para los mayas, el cierre de un ciclo no representaba una catástrofe, sino el inicio de una nueva era. En la vida diaria predominaba el Jahab, un calendario de 365 días basado en el ciclo solar, dividido en 18 meses, de 20 días cada uno, más un periodo de 5 días considerado de mala suerte, llamado Wayeb. Este se combinaba con el Tzolk'in, de 260 días, que regía los rituales sagrados y determinaba el destino de las personas según la fecha de su nacimiento. La fusión de ambos formaba la rueda calendárica, un ciclo de 52 años tan exacto que superaba en precisión al calendario juliano que Europa empleó durante siglos. Para los mayas, el universo era un todo interconectado, no solo el mundo visible. Creían en un orden cósmico regido por los dioses, donde cada ser, objeto o acontecimiento tenía un propósito. Su cosmovisión dividía la existencia en 3 planos: el cielo, morada de los dioses celestiales; la tierra donde vivían los humanos; y el inframundo, o Xibalbá, dominio de las divinidades de la muerte. Estos planos no estaban separados, sino unidos por la ceiba sagrada, un árbol que simbolizaba el eje del universo y el vínculo entre todas las dimensiones. Entre sus principales deidades estaban Itzamna, creador y dios supremo; Chaak, señor de la lluvia y protector de la agricultura; y Kawil, símbolo del poder y la nobleza. El maíz, alimento básico en su cultura, era tan importante que contaba con su propia deidad, Hunahpu, cuya muerte y resurrección representaban el ciclo de siembra y cosecha. Las ceremonias religiosas eran elaboradas y llenas de simbolismo. Los reyes, vistos como mediadores entre dioses y hombres, realizaban sacrificios de sangre para garantizar la fertilidad de la tierra, la paz y la prosperidad. En ocasiones se sacrificaban animales, pero en eventos de gran trascendencia, como guerras, coronaciones o festividades, se practicaban sacrificios humanos, considerados ofrendas supremas. Muchas de estas ceremonias se realizaban en las cimas de las pirámides, como en Tikal, donde sacerdotes y gobernantes rendían culto a los dioses, mientras las estelas de piedra relataban, mediante inscripciones jeroglíficas, los logros de los reyes y su conexión con lo divino. Otro de los grandes legados mayas fue su complejo sistema de escritura, único en Mesoamérica. A diferencia de otras culturas que empleaban pictogramas simples, los mayas desarrollaron un lenguaje de glifos jeroglíficos con más de 800 signos que representaban sonidos, palabras e ideas. Gracias a ellos pudieron dejar un registro detallado de su historia, guerras, creencias y rituales, tanto en piedra como en códices elaborados con papel de corteza, preservando así la memoria de una de las civilizaciones más fascinantes de la antigüedad. Durante generaciones, los símbolos tallados por los mayas guardaron sus secretos, incomprensibles para el mundo exterior. No fue hasta el siglo XX cuando expertos en arqueología y lingüística lograron desentrañar gran parte de su escritura, revelando una civilización marcada por conquistas, complejas intrigas políticas y un dominio fascinante del cielo. En el centro de su conocimiento sobresalía su maestría en matemáticas y astronomía. Mientras otras culturas apenas comenzaban a vislumbrar la idea del cero, los mayas ya lo habían incorporado hacia el año 300 después de Cristo en un sofisticado sistema vigesimal. Usaban un glifo especial para representarlo, lo que les permitía realizar cálculos avanzados y anticipar
con asombrosa exactitud los ciclos astronómicos. Su capacidad para leer el firmamento era excepcional. Conocían que el ciclo de Venus duraba 584 días y creían que sus apariciones influían en la guerra y la política. A partir de estas observaciones, elaboraron detalladas tablas que predecían eclipses y el movimiento de los astros, todo sin telescopios ni tecnología moderna. Este saber no surgió por casualidad, se forjó en una sociedad obsesionada con entender el tiempo y su conexión con lo divino. Para ellos, el universo era una rueda que giraba sin fin y cada acontecimiento, desde el nacimiento de un niño hasta el inicio de un conflicto, estaba marcado por los ritmos del cielo. Durante siglos, su cultura floreció, extendiendo su influencia a través de extensas redes comerciales y majestuosas ciudades. Pero, como toda potencia, su esplendor no sería eterno. A finales del siglo VIII empezaron a aparecer signos de una crisis, sequías prolongadas, hambrunas y guerras internas. El ocaso de su era dorada se acercaba. Las imponentes urbes del período clásico, como Tikal, Palenque, Copán y Caracol, comenzaron a decaer de forma lenta pero imparable. Algunas fueron abandonadas abruptamente, otras sufrieron un deterioro progresivo. ¿Por qué estas maravillas arquitectónicas quedaron vacías y olvidadas? La explicación no fue única, sino el resultado de varios factores entrelazados. Uno de los más determinantes fue la falta de lluvias. Durante décadas, la región atravesó severos periodos de sequía que golpearon su base económica. La agricultura, el maíz, pilar de su alimentación, dejó de crecer en cantidades suficientes, y las cosechas se perdieron una y otra vez. Para un pueblo tan ligado a la naturaleza y a sus creencias, este desastre no solo fue físico, sino espiritual. Las sequías se interpretaron como una señal de descontento divino. Los imponentes templos y pirámides, que alguna vez fueron el corazón palpitante de ceremonias sagradas y ofrendas a los dioses, comenzaron a resquebrajarse. Las piedras que habían visto siglos de devoción se cubrían de musgo y grietas, mientras las ciudades quedaban incapaces de alimentar a sus gentes. El hambre se extendió como un veneno invisible, trayendo consigo desesperación y un caos que devoraba la vida en las metrópolis mayas. El siguiente golpe fue letal, la guerra. Los reinos que en tiempos dorados habían unido fuerzas para resistir enemigos externos, ahora se enfrentaban como bestias acorraladas. Tikal, orgullosa de su grandeza, luchaba por no perder su supremacía, mientras Calakmul crecía como un depredador acechante. La competencia por el maíz, el agua y la tierra se volvió sangrienta, aldea contra aldea, reino contra reino. Cada batalla dejaba a la región más debilitada y las alianzas del pasado se convertían en recuerdos inútiles. Los gobernantes, vistos como puentes entre los dioses y los mortales, se mostraban impotentes. Algunos sacerdotes y reyes desesperados recurrieron a los sacrificios humanos, buscando apaciguar a las deidades con sangre y fuego. Pero los cielos no respondieron. Las plegarias se perdieron en el viento y la fe de muchos comenzó a resquebrajarse junto con las piedras de sus templos. Uno a uno, los grandes centros comenzaron a morir. Las ciudades sagradas fueron abandonadas. Los templos, testigos de siglos de poder, quedaron vacíos y se rindieron a la selva, que lentamente los reclamó con raíces y hojas. Las calles donde antes resonaban tambores y cantos se llenaron de silencio. Las poblaciones que sobrevivieron se desplazaron a asentamientos más pequeños, mientras las antiguas capitales se sumergían en el olvido. Tikal, joya de la civilización maya, cayó de forma tan abrupta que muchos de sus habitantes simplemente desaparecieron. Palenque y Copán corrieron la misma suerte. Las redes de comercio, que habían unido a los reinos a través de la selva y las costas, se rompieron como hilos viejos y olvidados. Las causas exactas siguen siendo un misterio que obsesiona a arqueólogos y expertos. Cambio climático, guerras interminables, agotamiento de recursos, inestabilidad política, quizá todas a la vez. Lo cierto es que, aunque el colapso se concentró entre los siglos VIII y IX, el espíritu maya no se extinguió. Bajo la sombra de la jungla, los supervivientes siguieron adaptándose, resistiendo y moldeando una nueva era. En el periodo posclásico, ciudades como Chichén Itzá y Mayapán emergieron como nuevos faros de poder. No tenían la grandeza arquitectónica de antaño, pero eran símbolos de resistencia, orgullo y renovación. La influencia tolteca, llegada desde el norte, transformó la cultura maya. Guerreros, comerciantes y sacerdotes trajeron nuevos estilos, nuevas armas y nuevos dioses. Entre ellos, Kukulcán, la serpiente emplumada, se convirtió en figura central. Sus templos, majestuosos y precisos, no solo dominaban el paisaje de Chichén Itzá, sino que marcaban el renacimiento de una civilización
que se negaba a desaparecer, adaptándose a cada golpe de la historia. Aún con el inicio de una nueva etapa, los mayas no pudieron escapar de los retos que se acercaban. La irrupción de los conquistadores españoles marcaría un antes y un después para todo el continente. En el siglo XVI, las aguas del Atlántico trajeron no solo comerciantes y exploradores, sino también peligros letales. Entre ellos llegó Pedro de Alvarado, un conquistador famoso por su dureza y ambición desmedida. Su presencia alteró para siempre el mundo maya. Aunque los pueblos mayas intentaron mantener su libertad, la combinación de la fuerza militar española y las alianzas con tribus rivales desencadenó una de las campañas más violentas y sangrientas jamás vividas en la región. La ventaja tecnológica de los españoles, armas de fuego, caballos y tácticas bélicas desconocidas para los mayas, les permitió someter a buena parte de sus reinos. Aún así, la resistencia nunca se apagó por completo. Muchos aceptaron el dominio extranjero, pero otros se internaron en la espesura de la selva, convirtiéndola en su fortaleza y escondite frente a los invasores. Incluso en medio de tanta destrucción, el espíritu maya se mantuvo firme. Tayasal, una ciudad fortificada situada en lo que hoy es Guatemala, se convirtió en el último bastión de defensa. Allí, generación tras generación, sus guerreros defendieron con coraje no solo su territorio, sino también sus costumbres y creencias. Levantada sobre una isla en el lago Petén-Itzá, Tayasal ofrecía refugio a quienes rehusaban rendirse. Armados con arcos, lanzas y escudos, sus habitantes vigilaban día y noche desde las murallas, atentos a cualquier señal de ataque. Mientras tanto, dentro de la ciudad, la vida continuaba. Artesanos moldeaban cerámica, sacerdotes celebraban ceremonias sagradas, y los niños aprendían de boca de sus mayores las historias que formaban su identidad. No fue hasta 1697 que Tayasal cayó definitivamente, después de siglos de resistencia. Sin embargo, la lucha maya no terminó con la caída de sus murallas. En la llamada Guerra de los 10 años, continuaron enfrentándose al poder colonial, defendiendo no solo su tierra, sino su visión del mundo, sus dioses y su cultura milenaria. Fue un conflicto marcado por la valentía y el sacrificio, pero también por la pérdida y el dolor. Los mayas no se limitaron a levantar templos y pirámides, forjaron una herencia que desafía al tiempo. Su huella se extiende mucho más allá de las ruinas visibles hoy. Siglos después, su influencia permanece viva, como un testimonio de un pueblo que, pese a todo, se negó a desaparecer. A lo largo de los siglos, el saber de los mayas ha seguido despertando admiración. Su dominio de la astronomía, capaz de anticipar con exactitud los movimientos de los astros, aún asombra a científicos en todo el planeta. Su sistema numérico y su calendario, donde la ciencia se entrelazaba con lo espiritual, continúan desafiando nuestra manera de entender el tiempo y el universo. No fueron simples observadores del cielo, fueron verdaderos visionarios. Comprendían la profunda conexión entre la Tierra y las estrellas, una sabiduría que, incluso hoy, encuentra eco en la ciencia moderna. Aunque la conquista española desmanteló su estructura política, los mayas no desaparecieron. En selvas, montañas y ciudades, sus lenguas se siguen hablando por millones, conservando no solo las palabras, sino también la esencia de un conocimiento milenario. En la actualidad, sus descendientes mantienen viva la llama de su identidad, enfrentando las presiones de un mundo en constante cambio. Cada ritual, cada conversación en un idioma maya, cada danza tradicional, es un recordatorio de que esta civilización, aunque caída, jamás se rindió. Su resiliencia es un ejemplo para el presente y una inspiración para el futuro. Pero su herencia no se limita a costumbres y creencias. También está rodeada de enigmas. Los códices que sobrevivieron al paso de los siglos siguen incompletos, ocultando secretos que aún esperan ser descifrados. Las imponentes ciudades de Tikal, Chichén Itzá y Palenque representan apenas una fracción de todo lo que los mayas construyeron. La selva tropical, espesa y silenciosa, guarda templos y urbes olvidadas, esperando a quienes se atrevan a adentrarse en sus misterios. ¿Cuántos tesoros y conocimientos duermen bajo la vegetación? ¿Qué revelaciones esperan ser encontradas? Los mayas no solo nos dejaron piedras y ruinas, nos legaron preguntas que siguen retando a la humanidad entera. Su voz no se escucha como un eco lejano, sino como un llamado vivo a explorar, aprender y proteger lo que realmente importa. A través de su ciencia, su arte, su fe y sobre todo, su capacidad para resistir, enseñaron una lección eterna. Por grandes que sean los obstáculos, el espíritu humano siempre halla la forma de sobrevivir. Y aunque partes de su historia se hayan perdido para siempre, su legado perdura, porque su memoria y su influencia viven en nosotros, en la tierra que habitaron
y en las estrellas que ellos supieron leer como nadie.